Miércoles 10 de septiembre y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. A partir de ahora vamos a revisar todas las informaciones que están marcando esta jornada y vamos a comenzar de inmediato en titulares. El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite la multa que se aplicará a quienes no sufraguen en las próximas elecciones de noviembre. Los parlamentarios también visaron una reforma constitucional que establece que los extranjeros puedan votar siempre y cuando tengan 10 años de residencia ininterrumpida. La Corte Suprema destituyó a la jueza Verónica Sabaj por sus chats y vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Según el máximo tribunal, la magistrada vulneró la obligación de privacidad de los acuerdos adoptados, entregó información sobre la tendencia política de ministros y abogados integrantes y además sugirió al jurista estrategias procesales. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Presidencia de la República entregar los correos electrónicos de los ex asesores del presidente Gabriel Boric, Carlos Durán y Miguel Crispi, vinculados al caso Monsalve. Esto pese a que el Consejo de Defensa del Estado, el Fisco y la Presidencia alegaron que tales comunicaciones no existían. Un activista político y aliado de Donald Trump fue baleado en un evento en Utah. Se trata de Charlie Kirk, una de las figuras conservadoras más mediáticas y con millones de seguidores. Las autoridades aún no confirman el estado de salud del activista. Y en el deporte, nuevas dudas en relación a la realización de la Supercopa. Los trabajos en el Estadio Santa Laura continúan a 4 días del partido. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, reiteró que no puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras. Y nos vamos de inmediato al Congreso, a Valparaíso, para conocer junto a Estefanía cuáles fueron los resultados de las votaciones respecto a esta ley que va a sancionar a quienes no voten y también que va a poner restricciones o que va a subir los requisitos para los extranjeros a partir de la próxima elección, no para este año. ¿Cómo está, Estefanía? Cuéntanos qué es lo que se aprobó en los últimos minutos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, se aprobó en la sala del Senado los dos temas. El primero, la multa al voto obligatorio, que sería en este caso para los chilenos, y también la reforma constitucional que modifica las indicaciones principalmente para los votantes extranjeros y aumenta los requisitos de ellos para los que quieran sufragar, eso a contar desde el próximo año 2026. Con 38 votos se aprobó la multa, solamente uno en contra del senador Araya, y en cuanto a la reforma fueron 44 votos a favor, totalmente unánime la votación en cuanto a esta reforma constitucional. Hablando del tema de la multa al voto, se señala principalmente de que será de 0,5 a 1,5 UTM, algo así como 33.000 pesos a 103.000 pesos. Esa era una situación que se estaba trabajando hace ya bastante tiempo, donde la diputada Joana Pérez había impulsado esta iniciativa con una suma un tanto mayor que llegaba a los 3 UTM, pero finalmente se resolvió la comisión de gobierno que quedara en 0,5 a 1,5 y finalmente ahora en la sala fue aprobada esta situación y ya pasaría entonces a su tercer trámite constitucional, devolviéndose así a la Cámara de Diputados para realizar esta situación. A través de esto mismo, en cuanto a esta misma situación, se refirió la ministra Sexpress Macarena Lobos. Escuchemos. Lo que estamos haciendo al eliminar, ¿no es cierto?, el vocablo electores es desconstitucionalizar este debate y permitir que sea la ley, en este caso, ¿no es cierto?, la ley de votaciones populares y escrutinio, la ley 18.700, la que determine el ámbito de aplicación de la multa. La multa será
entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales para los ciudadanos y establece las exclusiones. Adicionalmente, ¿no es cierto?, a raíz de la duda que planteó la Secretaría de cómo compatibilizábamos esto, ¿no es cierto?, habida cuenta de que el artículo 15 habla de electores y que la reforma que modifica tanto el artículo 14 como 15 rige a partir del 2026, es decir, a contar del próximo ciclo electoral, se estableció, ¿no es cierto?, que en la práctica, más allá de esa vigencia diferida, podía fijarse multa para los ciudadanos para este proceso electoral a fin de ser consistente y garantizar que efectivamente la ley 18.700 en el control preventivo que va a ir al Tribunal Constitucional no tenga problemas de constitucionalidad. Bueno, con esto entonces el gobierno puede cumplir el acuerdo al que había llegado con la oposición. Fueron 38 votos a favor en el Senado, 1 en contra, no hubo abstenciones. Stephanie, cuéntanos, esta alineación que logró la ministra Lobos en el Senado, primero, ¿quién fue el desalineado? Y dos, ¿va a poder más o menos configurar lo mismo en la Cámara de Diputados? Sí. La verdad es que, bueno, fueron 38 votos, como decías tú, que estuvieron a favor de esta multa, pero hubo uno en contra que era del senador Araya, quien había señalado que él no iba a apoyar a esta iniciativa. Se espera, obviamente, de que en la Cámara de Diputados, en el tercer trámite ya constitucional, esta situación sea aprobada, porque de no ser así tendría que volver a pasar a su otro trámite, a la comisión mixta. Por ende, hablábamos hace un momento atrás con la ministra Lobos y nos señalaba que ellas esperan contar con el apoyo de los diputados, sobre todo del sector, para poder llevar a cabo esta situación y que finalmente salga, vea a la luz luego esta ley y que se pueda cumplir el plazo que se había establecido por parte del Ejecutivo, que era la primera quincena de octubre. De no ser así, esto se podría alargar y es lo que obviamente el Ejecutivo no quiere, ni los parlamentarios que están apoyando esta moción de que finalmente se lleve la multa y que se cobre a las personas que no vayan a sufragar, porque si esto no se lleva a cabo, simplemente las personas que no vayan a sufragar, pese a que el voto es obligatorio, no van a tener ningún tipo de multa. Entonces el voto pasaría a ser casi, si es que uno quiere, va a votar, porque no tendríamos ningún tipo de sanción de no hacerlo, Matilde. Ya, y lo que te preguntaba respecto a la Cámara de Diputados, ¿va a haber una alineación tal como lo esperaba la Moneda en este primer trámite? Recordemos que ya va en el tercero. Sí, se espera que haya una alineación, pero la verdad es que todavía hay diputados que están señalando de que no quieren apoyar la multa, sobre todo por el tema de que ha bajado el rango, ya no es los 3 UTM, sino que es 1,5, pero la ministra insiste en que por parte del oficialismo va a tratar de conversar con los parlamentarios en cuestión para que estos sí puedan apoyar la iniciativa y que pueda salir en los plazos establecidos y no se alargue el tema y que no pase a una comisión mixta. Sí, bueno, vamos a seguir escuchando reacciones de lo que ocurrió durante esta jornada. También conversó con el presidente de la Cámara Baja, vamos a escuchar. Creo que el hecho que exista una sanción, una multa en este caso al que no vota, es parte importante de respetar las reglas del juego establecidas en la Constitución. No haberlo hecho, estuvimos cerca de haber fracasado, habría sido a mi juicio un daño democrático respecto de cómo se entienden los compromisos mutuos para defender los conceptos que aquí se plantean. Alguien podrá haber estado de acuerdo o no de acuerdo con la norma, pero establecida la norma, obviamente hay que darle curso. Yo hubiera preferido que esa multa hubiera sido planteada al 100% del electorado. Me parece que tiene sentido, que tiene lógica, que tiene más. Pero bueno, de repente, obviamente en democracia los acuerdos hay que construirlos. No saca nada uno con decir yo quiero este punto, porque al final son normas de quórum exigente y eso había que plantearlo. Obviamente de esa manera quedó para el 95% del padrón, pero creo que es bueno establecer la lógica del voto obligatorio con sanción. Corresponde hacerse cargo de una advertencia seria y fundada que nos han hecho a los legisladores, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, ya que son ellos los que implementan las sanciones. Y nos recuerdan que tienen una sobrecarga
de causas y una evidente falta de recursos humanos y materiales demasiado importante. Los jueces nos dicen que gran parte de las multas nunca se pagan y que las medidas de apremio, como la reclusión por no pago, en la práctica están fracasando. ¿Se han planteado soluciones? Sí. Por ejemplo, trasladar todo al CERVEL para que no recaiga en los juzgados de policía local esta carga. O bien, ellos nos proponen crear un registro público de no votantes, los cuales se les impide el acceso a los beneficios estatales, de modo tal que sea conocido que ese hecho va a traer consecuencias concretas. Claro, en cuanto a ese tema de las multas es donde van a discutir ya en el tercer trámite constitucional de cómo se van a llevar a cabo los cobros de esta. Por una parte, el CERVEL también se hablaba del juzgado de policía local. Esos son puntos que se van a tocar ya en este tercer trámite en la Cámara de Diputados para ver finalmente cómo se va a llevar a cabo esta multa que va desde los 0,5 a 1,5 y los criterios que van a tener también las personas para que se tome la decisión final de cuánto va a ser la multa a pagar. También se hablaba en cuanto a reincidencias de no votar, que también influiría en este tema de si la multa es más alta o es más baja. En cuanto a la reforma constitucional, que es el tema del voto extranjero, partiría a contar del año 2026. Sin embargo, para las votaciones de este año se inició un trámite para que estas personas quedaran exentas de la multa, eliminando así la palabra electores de la reforma constitucional y que quedara totalmente fuera esta palabra para que sí no se tomaran en cuenta a los extranjeros que podían ser electores y que estaban ya en el padrón inscritos para estas elecciones de este año 2025 de las parlamentarias y también las presidenciales. Al respecto se refirieron también los senadores con cuanto a esta cuestión de la reforma constitucional y lo que viene entonces a futuro. No habiendo nunca en nuestro país existido la variable de inscripción automática y voto obligado, por cierto que con multa por no concurrir a sufragar, y al mismo tiempo permitiéndole a los extranjeros residentes en nuestro país, avecindados, cumpliendo todos los requisitos, votar en todas las elecciones, me parece importante que hayamos dado este debate. Desde esa perspectiva, yo creo que es muy importante poder seguir, no con cálculos electorales, sino que con el debate profundo en materia de las concepciones de la ciudadanía, en materia de la decisión soberana con respecto al Parlamento y a la Presidencia de la República. No es lo mismo el avecindamiento y el dar la opinión por la vía de un voto en una elección de autoridades locales que en estas magistraturas o en la Presidencia de la República. A mí me parece correcto que a los extranjeros se le ponga mayores exigencias. Nunca he estado en contra de eso. Y lo otro que quisiera aclarar, presidente, a mí no me parece correcto que se diga que se pide mano dura con los extranjeros y acá se les permite votar. La mano dura que uno pide con los extranjeros es contra los clandestinos, es contra la migración ilegal. Y ellos no han tenido ni tienen derecho a voto, pero que sin embargo sí tienen privilegios. Y son esos privilegios de tener primer acceso a la educación, atenciones en salud, más vivienda, que tiene colapsado vuelvo a decir, particularmente a la región de Tarapacá, y porque además han influido negativamente, ¿no es cierto?, en la situación de seguridad, de crimen organizado y de narcotráfico. Claro, ahí lo señalaba la senadora con respecto a esta situación del voto extranjero. Se pide el aumento de la vecindad de 5 a 10 años y que también en el plazo de un año no salgan por un periodo de más de 90 días del país, a excepción de que sea por temas de estudio, de magíster o alguna situación académica que puedan hacer en el extranjero. Solo así seguirían corriendo los años para que sumaran a los 10 años y recién ahí poder votar. También el punto que se va a tratar en cuanto a esta reforma es si van a poder
poder votar tanto en las presidenciales, en las parlamentarias o en temas de alcaldía. Ese también es un punto que está en cuestión en esta situación y que estaremos obviamente atentos a lo que pueda pasar ya en la Cámara de Diputados en el segundo y tercer trámite constitucional de estos dos temas, la multa por voto, y también el tema de la reforma constitucional. Se espera que esto sea resuelto durante la próxima semana, pero todo depende de los plazos y cuando esté en tabla en la Cámara de Diputados. Bien, Estefanía Gallardo, muchísimas gracias por toda esta información. Quedamos atentos, por cierto, ahí a la tabla y a la presión también que se ponga para sacarlo adelante antes de las fiestas patrias. Muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Y nosotros volvemos a la capital con noticias que salieron de uno de los poderes del Estado. Pasamos al Poder Judicial porque la Corte Suprema resolvió remover a la jueza Verónica Sabaj. Vamos aquí a conversar con Miguel Ángel Araya para conocer cuáles fueron las razones que llevaron al máximo tribunal a pedir la destitución o votar la destitución de uno de sus pares, que es una resolución bastante fuerte, luego ya de haber recibido una sanción de varios meses sin el ejercicio de su cargo. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, se trata de una decisión bastante importante, como dices tú, y por ser la segunda, podríamos decir, ministra, jueza de la República, del Poder Judicial, que sale como un daño colateral de lo que es el caso Hermosilla o el caso Audio a raíz de las conversaciones que se han ido detectando, que se han ido encontrando, filtrando del celular de Luis Hermosilla, que está en poder del Ministerio Público por las investigaciones que lo atañen. Se trata de la ministra Verónica Sabaj, que esta jornada deja de ser ministra, ahora es ex ministra de la Corte de Apelaciones, luego de que 12 de los 13 miembros que integraron hoy el Pleno de la Corte Suprema consideraron que habían suficientes antecedentes, suficientes pruebas para considerar que la magistrada tuvo un mal comportamiento. Eso dice textual el fallo de los ministros y ministras del Pleno de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la ministra Sabaj tuvo comportamientos que no son lo esperado de un ministro del Poder Judicial, de un juez de la República. Conversaciones con Luis Hermosilla respecto a la integración o no integración de salas a conveniencia del color político de los ministros. Es decir, bueno, y además esto pagando, entre comillas, el favor de Luis Hermosilla de haberla propuesto para el cargo que estaba ejerciendo. Exactamente. Lo que señalan en el veredicto los ministros y ministras de la Corte Suprema es que aquel punto en particular de la ayuda que habría recibido la ministra Sabaj no es tan sancionado, no es parte de la sanción, porque ella no habría tenido una solicitud directa, en fin, ahí el fallo lo va a explicar más en detalle. Pero lo cierto es que existen esas conversaciones de que Verónica Sabaj tenía una relación cercana previo a llegar a ser ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente mantiene una relación muy cercana con Luis Hermosilla, que le hablaba precisamente para la solicitud de favores, consejos, incluso para la revisión de recursos que iban a ser presentados ante el Poder Judicial. Hay un recurso de amparo en una causa que tenía que ver con el expresidente Sebastián Piñera, donde él le pide el favor de que le revisara y ella le hace las revisiones incluso ortográficas. O sea, a ese nivel de cercanía llegaba este vínculo entre la ministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla. Por lo tanto, ella se convierte en la segunda persona. Hay que recordar que estaba la ministra Ángela Vivanco, quien también fue removida por sus pares, ex ministra ahora de la Corte Suprema, y también tenía algunos vínculos ahí con Luis Hermosilla y otros cargos que tenían que ver más bien con otros casos. Pero la ministra Verónica Sabaj se convierte en la segunda jueza de la República en ser sancionada con la remoción de su cargo a raíz de sus vínculos con el caso Audio y con el caso Hermosilla. Pasemos a escuchar el momento, el instante en el que la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, da a conocer esta dura resolución en contra de la ministra Sabaj. Con el cúmulo de los antecedentes reunidos, es posible determinar y concluir que la ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego
priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber incurrido en un mal comportamiento que atenta contra las bases de un Estado democrático de derecho. Se declara que la señora Verónica Sabac Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. La ministra Sabac no ha tenido un buen comportamiento, decía la ministra vocera de la Corte Suprema, y esa es la conclusión que llegan entonces los miembros del máximo tribunal de nuestro país. Cabe señalar que hubo algunos ministros que ya sabíamos con antelación que se habían excusado, se habían inhabilitado para revisar la causa de la ministra Sabac, precisamente porque algunos de sus nombres aparecen en el celular de Luis Hermosilla. Son el caso de los ministros Matus y también Carroza, y además la ministra Repeto también se había inhabilitado para la revisión de este caso. Y hay una cuarta ministra que no participó, pero por estar en comisión de servicio, por estar en región, que es la ministra María Teresa Letelier. Estos 4 ministros entonces no participaron de la revisión, no votaron, sin embargo son 12 de los 13 ministros que hoy integraron el Pleno los que dan la destitución de la ministra Verónica Sabac del Poder Judicial. Para que usted se haga más o menos una idea de a dónde iban estos mensajes, cuál era el calibre de los mensajes entre Luis Hermosilla y Verónica Sabac, tenemos uno textual que se habrían intercambiado y que se habría recuperado. Hermosilla le dice: solo para ti, por favor. La ministra Sabac le responde: promesa, sabes que tenemos un pacto forever. Hermosilla le dice: iremos de recurso de amparo por Sebastián Piñera en contra del Ministerio Público. Esas eran las conversaciones que ellos mantenían. Se habla de un pacto directamente entre Luis Hermosilla y Verónica Sabac, y por lo tanto acá claramente hubo faltas a la probidad, claramente hubo faltas a la independencia que se espera de un juez de la República, y por lo tanto lo que define el máximo tribunal de nuestro país es que esta ministra no correspondía continuar en su cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ella le entregaba documentos, le entregaba información privilegiada antes incluso de que fuese pública. En fin, son muchos los hechos que se resumieron en 3 cargos en contra de la ministra Sabac. Otro ejemplo lo da a continuación la relatora que participó de esta audiencia, haciendo, podríamos decir, cómo partió esta causa, cuál fue la sanción que le aplicó en su momento la Corte de Apelaciones, cuál fue la defensa que presentó la propia ministra Sabac. Todo eso lo sintetizó la relatora del Pleno de la Corte Suprema, Yara Barrios. Escuchemos aquí un momento. En específico, respecto del ministro Mario Rojas, como forma de ilustrar a su señoría, ella le señala: está traumado con MP y hoy en pleno le echó la bronca a Cepeda por eso, porque detuvieron a su hijo Ley 20.000. Piensan desacreditar MP, ese discurso vende con él. El speech de Villadango no lo cites en esa sala, no te conviene, es importante hablar en fácil para esa sala. Acuérdate, por lo que te conté, si puedes decir un speech como el no respeto del principio de objetividad del MP para darle un dulce o puntitos a Rojas. Y abordando también al abogado integrante, señor Benítez, es mi amigo, súper derecha, es bien pro MP, salvo que existe un tema ideológico detrás, muy amigo de Mary. Ahora, claro, estas, ahí lo dicen, son actuaciones que están regidas con la probidad, pero ¿pudieran también constituir delito, configurarse el delito de prevaricación? Hay una investigación actualmente penal en contra de la ministra Sabac por una querella de prevaricación, en particular cuando el hecho en que está siendo investigado por el Ministerio Público es la recusación que se hizo en contra del juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, que estaba viendo precisamente una causa del expresidente Sebastián Piñera que tiene relación con las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del estallido social. Ella conversa con Luis Hermosilla y finalmente termina manifestando el desprecio que ella tenía por el juez Urrutia y las ideas que él representaba, y por lo tanto lo recusa. Eso no debería haber sido, porque cuando un juez tiene una enemistad, así lo dice la ley, no es que uno le ponga esta palabra, una enemistad o amistad muy cercana con una persona, uno tiene que inhabilitarse, y por lo tanto ella no debería haber participado en aquella recusación del juez Daniel Urrutia, pero sin embargo lo hizo, y esa investigación está en manos del poder, en manos del Ministerio Público, que podría configurarse el delito de prevaricación. Conversábamos ayer con el abogado Luis Mariano Rendón, el querellante en esa causa, y dice que ha estado en conversaciones hace poco
pocos días con el fiscal de la causa y probablemente estarían los antecedentes para llevar esta causa a una eventual formalización, así que no está del todo cerrada la historia de la ministra Verónica Sabaj. ¿Cuál fue la defensa de ella? Apuntaba a que contaba con una trayectoria larga en el Poder Judicial, 25 años de trayectoria, con una hoja de vida casi limpia, que si no es por este caso no estaría manchada, y que por lo tanto ya había sido sancionada incluso con 4 años de suspensión por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, 4 meses de suspensión, quiero decir, con medio goce de sueldo, y que por lo tanto estos hechos administrativos ya habían sido sancionados y que era, podríamos decir, desproporcionada su salida o su remoción del Poder Judicial. Pero pasemos a escuchar parte de lo que fue la intervención del abogado Héctor Parra, parte de la defensa entonces de la ministra Verónica Sabaj. Debemos entonces analizar si los actos incurridos por la ministra señora Sabaj, aislados en su carrera, excelentísimo tribunal. ¿Por qué? Porque cuando se señala que aquella tenía una carrera de 25 años al servicio judicial y no ha tenido anotaciones, no ha tenido sanciones durante estos 25 años, es un hecho a considerar. Las conductas en que aquella incurrió, ninguna dice relación a ilícitos penales. No hay resolución alguna en que aquella haya intervenido con respecto a solicitudes del señor Hermosilla. Bueno, está alegando nada menos que ante la Corte Suprema, o sea, ya no hay más. No hay más, no hay recurso que pueda, podríamos decir, desentramar esta situación para la ministra Verónica Sabaj, sino que esto ya se dictó y ella deja de ser una jueza más de la República de Chile, tal como pasó en el caso de la ministra Ángela Vivanco. También hubo reacciones en el mundo parlamentario, principalmente con algunos actores que han estado participando como querellantes en el caso Audio y en el caso Hermosilla. Pasemos a escuchar aquellas reacciones. Celebramos la salida de la ministra Sabaj. Nosotros creemos que los jueces ligados a redes de corrupción deben salir del Poder Judicial. Y aquí nosotros hablamos de jueces que han estado involucrados y hemos conocido en el caso Hermosilla. Nosotros esperamos que el próximo juez que sea expulsado del Poder Judicial sea el siniestro personaje Antonio Ulloa. Nosotros tenemos todas las sospechas de que el señor Antonio Ulloa está operando con aquellos que le deben favores en la Corte Suprema para poder salvarse. Una buena señal me parece que al fin la Corte Suprema le está diciendo al país que están dispuestos a defender la independencia de la justicia y por supuesto a terminar con estas redes de ministros que lo único que se dedicaban es a cumplir favores del señor Hermosilla. Si algo le dejó en claro el caso Audios a todo Chile es que este sistema de nombramiento a dedo por parte de un operador de la justicia finalmente terminaba transformándose en un cobro de favores con llamados telefónicos interviniendo en los resultados de los fallos judiciales. Bueno, Matilde, la situación de la ministra Verónica Sabaj podría no ser la última. Podríamos ver esta misma destitución, esta misma remoción en unos pocos días más, porque hay otro magistrado también de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es Antonio Ulloa, quien también se encuentra con un cuaderno de remoción abierto y todavía no hay fecha para la revisión de aquel cuaderno de remoción, pero lo cierto es que, según hemos podido reportear, podría ser para los primeros días de octubre, finales días de septiembre, que la Corte Suprema, tal como lo hizo hoy día, revise este cuaderno de remoción y tome una decisión en cuanto a si sigue o no siendo un juez de la República el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Bien, Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias por toda esta información relevante, información grave, información, por cierto, que le contamos y lo explicamos acá en conjunto. Y nosotros a esta hora les vamos a contar una información que viene llegando desde Estados Unidos. Lo ha confirmado el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social, que ha muerto Charlie Kirk, activista político, aliado de Trump, luego de un tiroteo que se realizó, que se produjo más bien en Utah, mientras estaba dando una conferencia en un campus universitario. El presidente entonces ha anunciado a través de esta red que Kirk falleció luego de recibir un disparo durante este evento. Dice textualmente el presidente de Estados Unidos: el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto.
Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie, dice el presidente. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te queremos. El activista fue baleado, como les contábamos, en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Estaba hablando con jóvenes, con cientos de jóvenes, y testigos indican que luego de escuchar el disparo se vio a Charlie desplomarse. Su cuello se giró y vimos de inmediato la sangre. Kirk era uno de los activistas pro-Trump y personalidad de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Tenía millones de seguidores en las redes sociales. Cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universitarias en 2012. Además, se había manifestado abiertamente a favor de el uso y la tenencia de armas. Vamos a seguir dándoles más detalles de esta información que les estamos entregando. Esta es imagen en vivo que nos llega desde el campus de la Universidad de Utah, porque hasta ahora no hay personas que estén detenidas, no ha sido todavía capturado el autor de este disparo, un disparo que habría sido perpetrado cerca de 200 metros de distancia. Eso es lo que ha ocurrido hace no más de una hora atrás, y la muerte del activista la ha confirmado hace escasos instantes el propio presidente Donald Trump. Les contamos que Kirk tenía 31 años de edad. Recibió este disparo, comenzó a sangrar profusamente mientras estaba hablando frente a los universitarios bajo una carpa. Había centenares de personas que estaban a su alrededor, que salieron corriendo en una estampida que fue inmediatamente luego de producirse este disparo. El comentarista había sido trasladado al hospital en estado crítico, pero lamentablemente no hubo más que hacer. Bueno, nuevamente se reabre el debate de la tenencia de armas. Vamos a estar contándoles además del sospechoso, qué es lo que sabemos hasta ahora de esta persona que abrió fuego, y de acuerdo a la trayectoria del proyectil habría sido desde un edificio ubicado a unos 200 metros de donde se encontraba este líder de la organización conservadora. El sospechoso, dicen, no es uno de los estudiantes de la universidad, y ya sí podemos confirmar que ha quedado bajo custodia policial. Y hasta el momento lo que no se ha establecido es un móvil para este atentado. Entonces les contamos, el sospechoso ha sido detenido, está en estos momentos bajo custodia policial y habría disparado desde un edificio a 200 metros del lugar donde estaba hablando el activista, una de las figuras más conocidas del movimiento conservador estadounidense. Vamos a irnos a esta hora a una pausa con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Universidad de Utah. Vamos a volver junto a Alicia Contreras dentro de los próximos momentos para conocer más detalles de lo que podemos contar hasta a esta hora de lo que ocurrió hace menos de una hora en Estados Unidos y que ha terminado con la vida de este activista, lo que se considera entonces una muerte por motivos políticos en Estados Unidos. Con esta imagen entonces nos vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones, por cierto, más detalles de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos. Estamos de regreso en Hoy es Noticias ya junto a Macarena Román, porque hay nuevos antecedentes y hay una apelación que ha anunciado la Municipalidad de Santiago en el llamado caso Sierra Bella, luego de que un tribunal ordenara
pagar al municipio por la compra-venta de este inmueble, la ex clínica Sierra Bella, que había sido comprada bajo la administración anterior. Macarena, bienvenida. Bueno, es un capítulo muy largo. Larguísimo. Exactamente, que tiene nuevos antecedentes y que va a llevar a la apelación por parte del municipio de Santiago, porque se le obliga a pagar a través de este fallo 8.200 millones de pesos. Sí. Hola Mati, muy buenas tardes. Es un tema, tú lo decías, antiguo, desde el 2023 que se está llevando a cabo cuando se tenía la intención por parte del municipio de comprar el inmueble, ¿cierto?, de la ex clínica Sierra Bella, ubicado justamente en la calle con el mismo nombre. ¿Qué pasó durante la jornada de este martes? Es que el 19º Juzgado Civil de Santiago ordenó la inscripción de la escritura de compraventa de este inmueble, es decir, que se hiciera valer y que se inscribiera, valga la redundancia, en la escritura que establece, ¿cierto?, la venta por parte de la inmobiliaria San Valentino hacia el municipio de Santiago. Una venta entonces que se concreta por cerca de más de 8.000 millones de pesos, siendo que hay tasaciones que indicaban, ¿cierto?, que el valor iba entre los 2.000 y hasta podría ser 3.000 millones de pesos. Es decir, acá hay un sobreprecio que está acusando de hecho el alcalde Mario Desbordes, y que dicen: yo no estoy dispuesto a pagar aquel valor. Y de hecho Mario Desbordes va un paso más allá, lo dijo ayer en conversación con CNN Prime, también hoy durante la mañana, y lo vuelve a decir en un consejo que acaba de terminar hace algunos minutos Mati en la Comuna de Santiago, y él dice: yo no estoy dispuesto a pagar ese valor, menos porque no lo vale, y también porque dice el inmueble no está diseñado en este minuto con las exigencias que pide el Ministerio de Salud para que opere un centro de salud familiar. Esas son, entre otras, las razones que Mario Desbordes entonces insiste en que van a apelar a esta decisión. Una decisión que hay que entender también que en cuanto a la escritura, ¿cierto?, a esta orden que da el 19º Juzgado Civil de Santiago, no puede apelar porque ya había intentado incidir en esta acción judicial del municipio, y la Corte de Apelaciones lo excluyó al municipio y a algunos diputados. Claro, porque el tribunal lo que dispone es la inscripción de la escritura pública de compraventa de esta ex clínica que se firmó el 20 de enero del año 2023. ¿Quién firma? Claro, ahí firma la alcaldesa, la entonces alcaldesa Santiago, Iracy Hasler, ¿cierto? Y la inmobiliaria por su parte. No se inscribe porque faltaba un documento que era, en este caso, el carnet de la exalcaldesa, ¿cierto? Iracy Hasler. Pero el punto es que, claro, en este minuto se puede dar la inscripción, cuestión que hasta el minuto no se ha dado aún, pero sí fue ordenada, pero donde puede buscar una alternativa al municipio es pidiendo la nulidad, ¿cierto? Acción que ya había ingresado, pero que se había detenido porque primero los tribunales estaban llevando a cabo lo que tenía que ver con la petición que había hecho la inmobiliaria de que se inscribiera ya este contrato de compraventa. Por eso van a insistir desde el municipio para que se suspenda esta decisión, ¿cierto?, de tener excluida la Municipalidad de Santiago, para que puedan volver, ¿cierto?, a la causa y finalmente puedan apelar a la nulidad. ¿Qué van a hacer? Parte de los argumentos que pone sobre la mesa el municipio es que hay un sobreprecio del inmueble, que se está pagando más de lo justo, ¿cierto?, por lo que es este espacio, ¿cierto?, que se buscaba. Que hubo tasadores, 3 tasadores que llegaron exactamente a la misma tasación, el mismo precio, cosa que también llamó la atención porque además había un chat donde estaban todos ellos incluidos. Claro, y donde hablaban de hecho hasta que iban a hacer, ¿cierto?, con los montos recaudados. Bueno, eso entonces será otra arista de esta misma causa, ¿cierto? La causa por parte de la escritura se puede seguir desarrollando, según lo que hablábamos con algunos académicos de Derecho, Mati, ese curso sigue, pero si después se establece la nulidad por los tribunales, entonces se podría echar pie atrás a esa escritura. Es decir, son caminos paralelos. Ya. Pasemos a escuchar, primero vamos a ver una gráfica de la inmobiliaria, ¿cierto?, el comunicado que emiten desde San Valentino a raíz de esta decisión del 19º, bien digo, Juzgado Civil de Santiago. Entre el comunicado lo que precisan es que esta decisión judicial confirma que frente a intentos artificios, dicen, de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados al respecto a la ley debe prevalecer. La justicia civil, luego de una reposada reflexión, dicen desde la inmobiliaria, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir en contra de sus propios actos ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado. Y
claro, ponen ahí la palabra unilateralmente porque finalmente era el propio municipio, bajo la gestión de Iracy Hasler, quien dio pie atrás a este contrato luego de que estallara este escándalo, ¿cierto? Por las denuncias de concejales y también de distintos actores involucrados en este proceso. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones del alcalde Mario Desbordes, quien ha insistido, lo decíamos, en que van a insistir, valga la redundancia, en buscar la nulidad de esta compraventa, pero además dijo algo importante. Si bien la exalcaldesa Iracy Hasler fue sobreseída, ¿cierto?, en julio de este año, porque no había méritos para seguir con la causa, él decía que si es que se llega a concretar la entrega del inmobiliario y por ende los recursos, ¿cierto?, por parte del municipio, el escenario cambia porque finalmente sí se habría concretado un contrato y la compraventa de este. Es decir, dice, podríamos apelar a que se reabra, ¿cierto?, esa investigación en contra de los que resulten responsables, entre ellos, dice Mario Desbordes, la exalcaldesa Iracy Hasler. Escuchemos. Lamentablemente, por culpa de la pésima gestión anterior, tenemos el riesgo de que el municipio deba pagar 8.000 millones de pesos por un inmueble que no le sirve para nada. El Ministerio de Salud nos dice ahí no puede hacer ni un CESFAM. Hace 40 años sí podía funcionar una clínica, pero hoy día los criterios del Ministerio de Salud son muy distintos en términos de espacios, cantidades. El lugar no funciona, la inversión sería millonaria, la verdad que no le sirve al municipio de nada. Ella zafó por ahora de la arista penal, por ahora. Pero no se ha cerrado el caso Sierra Bella. El caso Sierra Bella sigue abierto y sigue siendo un problema gigante, una espada de Damocles en la cabeza del municipio, de las finanzas municipales, de la plata de todos y todos los vecinos. Esa es la realidad. Ahí hace un énfasis el alcalde en que no está cerrado el caso Sierra Bella y de hecho, Mati, está lejos de cerrarse. ¿Por qué? Porque si ellos apelan como municipio a intentar, ¿cierto?, que se anule este proceso, son procedimientos que se pueden extender por años, nos decían académicos, hasta 10 años. Tienen, por ejemplo, el municipio en este caso para pedir la nulidad de este contrato. Es decir, es un tema que probablemente va a seguir generando noticia, ruido al interior del municipio de Santiago. Lo decíamos hace algunos minutos, hubo un nuevo consejo municipal por parte del Consejo de Santiago, presidido por supuesto por el alcalde Mario Desbordes. Si bien en general quienes estábamos conectados, ¿cierto?, pensábamos que iba a ser el tema protagonista, lo cierto es que se llevó a cabo con normalidad este consejo y al final se hizo hincapié por parte especialmente del oficialismo municipal, de la oposición a nivel nacional, en este suceso, ¿cierto? Le entregaban el apoyo hacia el alcalde Desbordes a raíz de esta decisión de tratar de llevar a cabo la nulidad. En cambio, el oficialismo, a nivel de gobierno, digo, en el fondo, los concejales del Frente Amplio, el Partido Comunista, siguen respaldando la gestión que tuvo Iracy Hasler. Escuchemos justamente parte de las posturas que tienen los concejales ahí en el municipio de Santiago. Lo lamentable de esto y lo perjudicial fue que la exalcaldesa Iracy Hasler ofreció pagar 8.250 millones de pesos en su minuto, un valor UF, de una propiedad que nunca costaba eso. Ella disfrazó todo esto como una clínica cuando tenía total certeza ella de que el municipio de Santiago no tiene las potestades y ningún municipio del país tiene las potestades de crear clínicas, solamente centros de salud familiares. Existe un vicio enorme que se llama lesión enorme, que es un vicio en que la propiedad no puede ser adquirida a más de cierto porcentaje de su valor. Vamos a apelar a eso. Con la información que tenemos hasta ahora del caso Sierra Bella, sabemos que queda mucha causa por delante y que no está pronta a cerrarse. Hay diversas tasaciones del inmueble y esperamos que pronto se pueda determinar un precio único para ahí evaluar en qué situación queda el municipio. Por ahora la certeza que tenemos es la falta de espacios para la atención de salud a los vecinos y vecinas de la comuna. Y en eso esperamos que tanto el municipio como el alcalde puedan tomar medidas. Bueno, entonces esas son parte de las repercusiones, Mati. Por supuesto, intentamos hablar con Iracy Hasler. Si bien, en concreto, en este caso, y lo que se conoce, cierto, por parte del 19º Juzgado Civil de Santiago, no tiene que ver la municipalidad en sí. Es una petición que hace la inmobiliaria San Valentino hacia bienes raíces, hacia el conservador de bienes raíces, para que se materialice ya la inscripción, ¿cierto?, de esta escritura de compraventa. Lo cierto es que repercute, sin duda, en el municipio y en las arcas fiscales del municipio de Santiago. Ahora, ¿no va a volver a estar el carnet de la exalcaldesa? No, claro, tendrían que ahí, de hecho eso es uno de los argumentos por los cuales van a buscar la nulidad de este proceso.
Bien, pero ahí tendremos que ver, claro, cuál va a ser la solución, si es que se lo permiten los tribunales o no. Es uno de los argumentos. Otro argumento es, por ejemplo, que faltaba otro papel, otro documento por parte de los asociados a la inmobiliaria San Valentino. Es decir, van a ser temas más bien de forma que de fondo los que busquen apelar, ¿cierto?, por parte del municipio, además del sobreprecio que ellos dicen se está aplicando en esta compraventa. De hecho, Mati, como última instancia, vamos a pasar a escuchar a algunos académicos que explican mejor este tema, que puede ser un poco engorroso, pero que en concreto, en este minuto, la Municipalidad de Santiago tendría que estar pagando, ¿cierto?, los 8.000 millones de pesos aproximadamente que costó o que va a costar este inmueble ubicado en la calle Sierra Bella. La argumentación que lleva a cabo ahora el municipio, y que es así podría tener un mejor destino, es una figura legal, civil, que se denomina la lesión enorme. En materia de compraventa se permite que las partes contratantes puedan obtener una ventaja desde el punto de vista patrimonial, pero el mismo legislador le pone límites. Entonces, si se toma como punto de partida el valor comercial, que es, comillas, el justo precio, no puede el vendedor vender por sobre el doble de ese justo precio. El justo precio de la operación de la clínica es de 2.000 millones de pesos. Y la operación de compraventa que se llevó a cabo es por 8.000 millones de pesos. Los plazos en materia de nulidad son largos. O sea, el ejercicio de la acción de nulidad absoluta puede presentarse hasta 10 años desde la celebración del acto. En este caso la acción ya estaba iniciada, pero una vez iniciado eso, y tratándose de un juicio ordinario en materia civil, incluyendo los recursos, primero ante la Corte de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema, estamos hablando de un juicio que puede tomar 5, 6, 7 años, de acuerdo según la complejidad que pueda tener la discusión, los incidentes, otras situaciones que pueden ocurrir, pero estamos hablando de un tiempo largo hasta que podamos tener una sentencia ya firme de parte de los tribunales que resuelva la materia. Bueno, un proceso sin duda largo, ya lo ha sido, pero probablemente quedan años para resolverse, Mati, si es que se quiere llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso de nulidad, que ya lo ha adelantado el alcalde. Y por otro lado, lo decíamos, ¿cierto?, intentamos tener contacto con Iracy Hasler, pero su abogado, Miguel Schurman, nos decía que no iban a hablar respecto al tema, al menos hasta ahora, y que de hecho hacía alusión en que este tema, el de hoy, ¿cierto?, el de la compraventa, la inscripción, tiene como intervinientes tanto a la inmobiliaria como también al conservador de bienes raíces, es decir, que la exalcaldesa no tendría nada que ver en esto. Bien, quedamos a la espera entonces de cómo sigue este caso, que ya lleva un nuevo capítulo, pero que claro, está complicando. Exalcaldesa además que está en campaña por el mismo electoral, por el mismo distrito, por el Partido Comunista, y que, o sea, más temprano que tarde va a tener que salir a dar algún tipo de explicación. Totalmente. Muchas gracias, Maca. Nos vemos. Y nosotros vamos a seguir con materias políticas desde otro ámbito, porque desde la oposición siguen sumándose las voces que llaman a que Laura Albornoz, la abogada que está siendo parte de la campaña de Janet Jara, deje el directorio de ENAP. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Colomba Eichholz para conocer más detalles de las nuevas voces que se siguen sumando a las de José Antonio Kast, que pidieron la salida de Laura Albornoz de este directorio. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, siguen las repercusiones de lo que fue el día lunes la salida de Francisco Vidal del directorio de Televisión Nacional de Chile, lo que repercutió, ¿no es cierto?, durante la jornada de ayer en la petición de varios parlamentarios de oposición, incluso del candidato presidencial del Partido Republicano, para que la exministra Laura Albornoz, que forma parte en la actualidad del comando de la candidata oficialista Janet Jara, también dé un paso al costado del directorio de ENAP, del cual forma parte. Ya había causado diversas reacciones durante la jornada de ayer, que incluso terminaron en un comunicado que hizo público ENAP, en donde mencionaba que el directorio de ENAP ha sesionado con normalidad y con la asistencia regular de todas y todos sus miembros. Son 7 directores que son parte de este consejo, ¿no es cierto?, del directorio de ENAP, y mencionaban que en el caso de la directora Laura Albornoz, en 2025 ha participado de las 8 sesiones ordinarias que se han convocado, ¿no es cierto?, en el directorio de ENAP, lo que de alguna manera podía dar por cerrado, ¿no es cierto?, este tema sobre la incompatibilidad que decían algunos parlamentarios que la exministra tenía al participar activamente en
una campaña presidencial y al mismo tiempo formar parte del directorio de una empresa estatal como lo es ENAP. Pero durante esta mañana, parlamentarios de la UDI, específicamente Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Minería y Energía, y también la subjefa de bancada de la UDI, Marlene Pérez, decían y le exigían incluso a Laura Albornoz que dé un paso al costado de no solamente el directorio de ENAP, pero sino también del directorio de Desarrollo País, antiguamente hasta 2020 llamada Fondo de Infraestructura, en donde Laura Albornoz llegó en junio de este año en reemplazo del actual alcalde Felipe Alessandri. Ahora, Mati, también hay que mencionarlo, estos dos cargos de los cuales forma parte, ¿no es cierto?, Laura Albornoz en estos dos directorios de dos empresas públicas. Bueno, ella llegó hasta ese lugar nombrada por alta dirección pública, es algo de lo que decía no solamente ella, pero sino también decía ENAP en su comunicado que se publicó durante la jornada de ayer, pero siguen intensificándose también estas peticiones de parlamentarios para que ella dé un paso al costado porque acusan incompatibilidad, por percibir, ¿no es cierto?, dos remuneraciones en dos empresas estatales y al mismo tiempo ser la vocera de campaña de la candidata Janet Jara. Así que vamos a pasar a revisar cuáles son esas dos medidas, de hecho, que ya están impulsando tanto el diputado Álvaro Carter de la bancada del Partido Republicano, como también ya mencionaba al diputado Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Minería y Energía. Es gravísimo de que ella reciba dos remuneraciones y ella esté en el comando de Janet Jara. Si ella quiere ser del comando de Janet Jara, ningún problema, pero no con dineros públicos, no con el dinero de todos los chilenos y chilenas. Claramente, a ellos no les cuesta, porque tienen una gran dieta que los chilenos comunes y corrientes no tienen. Yo espero que hoy día mismo la señora Albornoz tome la decisión, la que tomó el señor Francisco Vidal, y abandone los dos puestos que tiene en el gobierno. Por lo mismo, también hoy día presentaremos en la Comisión de Minería una carta para pedir la renuncia de la señora Albornoz. Tal como lo hemos venido sosteniendo en los últimos días, la presencia de Laura Albornoz en el directorio de ENAP se hace insostenible. Creemos que debe aplicarse en este caso el criterio Vidal. No es aceptable que Laura Albornoz tenga no solamente una dieta en el directorio de ENAP, sino que una segunda en el directorio de Desarrollo País. Entonces acá se está configurando una doble dieta que eventualmente es muy criticable porque no es prudente. Bueno, incluso también los parlamentarios de la UDI, como veíamos en las declaraciones del diputado Marco Antonio Zulantay, le exigen a la exministra Laura Albornoz a dar un paso al costado de estos dos directorios. Importante también señalar, hablábamos más temprano con la exministra que no accedió a una entrevista, pero sí aclaraba que ella forma parte de estos directorios, de hecho como directora independiente, por lo menos en la empresa estatal ENAP, y que de hecho va y asiste justamente a las sesiones que se realizan, sesiones ordinarias y extraordinarias de estas dos empresas estatales, pero una vez al mes, y que de hecho no hay un contrato, ¿no es cierto?, de exclusividad con ninguna de estas dos empresas estatales. Así que es parte de los argumentos que entrega la exministra, ¿no es cierto?, para no tener que dar un paso al costado por estas peticiones que están haciendo parlamentarios de oposición, justamente por esta incompatibilidad que ellos acusan. Ahora, en el oficialismo hay opiniones divididas, hay algunos que dicen que efectivamente no habría incompatibilidad, tampoco problemas legales en ejercer, ¿no es cierto?, funciones en dos directorios de empresas estatales y al mismo tiempo formar parte de una campaña, en este caso de la campaña de Janet Jara, pero sí, por ejemplo, también, como decía, como son opiniones divididas, hay voces al interior del oficialismo que no están de acuerdo en estos dos roles que está cumpliendo la ex ministra Laura Albornoz. Así que vamos a pasar a revisar también cuál es la postura que tomó el oficialismo. Yo creo que eso está un tanto ajeno a la jurisprudencia actual, la norma que se creía que era de funcionario público, y ella aclaró, de hecho me llamó ayer la misma Laura Albornoz, me mandó los documentos contractuales, los vínculos que tienen en el Consejo del Directorio de ENAP. Parece no haber un problema legal. Alguien dirá, no, es que la estética, el criterio, pero en los hechos, para una afirmación tan lapidaria del candidato Kast contra ella, parece que más bien fue una intervención furibunda del candidato, más que un asidero jurídico legal respecto a una presunta inhabilidad para poder seguir siendo vocera, que yo creo que hasta esta altura por lo menos se ve razonablemente posible. Ser miembro de un directorio no significa ser trabajador de la empresa, ni tampoco representarla, sino que asistir a una sesión de directorio probablemente mensual. Y no tiene ninguna obligación de exclusividad o tampoco de dejar de participar en distintas situaciones de su vida privada.
Bueno, incluso también para ser enfáticos, ¿no es cierto?, con la información sobre esta exclusividad contractual de estas dos empresas estatales, por ejemplo, también se puede ver en ambos directorios, tanto de ENAP como de Desarrollo País, que también lo configura Rodrigo Azócar, al igual que Laura Albornoz. Ahora dicen desde la oposición el problema quizás no está en que ocupe dos cargos en dos directorios de empresas estatales, sino que utilice estos cargos o tenga remuneraciones de estos dos cargos, pero también al mismo tiempo esté ejerciendo, ¿no es cierto?, una labor en la campaña presidencial de la candidata oficialista Janet Jara. Ahora, esa incompatibilidad que acusan desde la oposición fue aclarada, como ya decía, en un comunicado de la propia empresa estatal ENAP, e incluso también reafirmado durante esta jornada por el propio ministro de Energía. Así que también vamos a pasar a revisar las declaraciones del ministro Diego Pardo. Tal como lo señaló el ministro Elizalde, se evaluaron los antecedentes y no existe una incompatibilidad legal en el caso de la directora Albornoz. Ella ocupa una posición de director independiente dentro de la Empresa Nacional del Petróleo, fue designada a través del sistema de alta dirección pública y no corresponde a los nombramientos discrecionales del presidente de la República. Por lo demás, la empresa ya se refirió al tema. Claro, aclaraba, ¿no es cierto?, el ministro que durante la jornada de ayer el ministro del Interior Álvaro Elizalde decía que se estaban revisando los antecedentes para justamente ver si había incompatibilidad alguna o no, cosa que entonces decía el ministro de Energía, eso no se encontró, se revisaron los antecedentes y también según la información que pudo entregar ENAP no habría incompatibilidad en el caso de la exministra Laura Albornoz, ¿no es cierto?, también en esta ofensiva que están haciendo desde la oposición por los cargos que están utilizando algunos, ¿no es cierto?, miembros del comando de Janet Jara, en este caso Laura Albornoz, y a la vez también en empresas estatales, como lo era también en el caso del ahora exmiembro del directorio, expresidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal. Bien, Colomba, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Y vamos a temas judiciales porque la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la entrega de los correos electrónicos, tanto del ex jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, como del actual jefe de gabinete del presidente Carlos Durán. El Tribunal de Alzada rechazó el reclamo de ilegalidad que había presentado el Consejo de Defensa del Estado y que apuntaba contra la decisión del Consejo de la Transparencia de ordenar la entrega de estas conversaciones sostenidas entre el 14 y el 18 de octubre del año pasado. Esto para conocer finalmente si la moneda realizó o no gestiones para buscar un reemplazo al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego que se conociera que estaba presuntamente involucrado en una violación a una subalterna. Con esta decisión, la Corte concluyó que los correos entre Durán y Crispi tenían carácter de información pública, ya que fueron intercambios realizados en el ejercicio de sus funciones y directamente relacionados con el servicio que prestaban en dicho momento. Creo fundamental que logremos resguardar el principio constitucional de transparencia, resguardado por nuestra Carta Magna, y que por supuesto todas las instituciones tienen el deber de respetar y cumplir. Aquí no estamos abordando ni materias que son de seguridad nacional, ni otras materias sensibles, sino que hemos pedido conocer y acceder a correos y documentos específicos en el contexto de un caso que estremeció nuestro país y que es de alta connotación social. Nos parece bien lo que hizo la Corte de Apelaciones. Espero que no apelen a la Suprema, ¿cierto? Y que efectivamente entreguen los correos para saber si decían la verdad o había algo más en esos correos desde esa fecha donde ellos tenían que haber estado buscando al reemplazante de Monsalve. Nosotros creemos que efectivamente ellos no dijeron la verdad. Esta es la peor crisis política del gobierno de Boric y aún le pesa, ¿cierto?, el no haber dicho la verdad y no haber protegido a las víctimas desde el día 1. Como en otros casos vinculados a acceso a información pública y correos electrónicos, en el caso de autoridades públicas, la representación judicial está a cargo del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado ha expuesto las razones en virtud de las cuales esos correos electrónicos no se deben entregar. Es una doctrina más bien clásica del Consejo. La resolución ha salido y a quien le corresponde definir
el recurso ante la Corte Suprema es al Consejo de Defensa del Estado quien tiene la representación judicial de las autoridades en este tipo de casos cuando están vinculados a bienes o medios de la función pública. 6 de la tarde con 31 minutos, hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital, la avenida Apoquindo. Les contamos que hasta ahora la región metropolitana tiene una temperatura de 21 grados con 4 décimas y que para mañana se esperan 28 grados de temperatura, así que prepárense para estos días de sol que no van a durar hasta la próxima semana, así que disfrútenlo. Nos vamos con esta imagen a una pausa y ya estamos de regreso con noticias económicas. Le contamos que el Banco Central en su informe de política monetaria del mes de septiembre ajustó al alza su proyección de crecimiento para este 2025. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en esa decisión? Se lo vamos a preguntar a Pilar Gutiérrez. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, hay una mejora en las perspectivas de inversión y al mismo tiempo empeoran las estimaciones para lo que va a ser la inflación en este año 2025. Esos son principalmente los dos datos más destacados según los expertos que deja el último informe de política monetaria del mes de septiembre del Banco Central. Este informe en donde entonces el ente emisor actualiza sus proyecciones macroeconómicas para el año, pero también a mediano plazo. Y como decíamos, estos son los dos datos que más destacaron los especialistas. Por un lado, el IPC a diciembre pasa a una proyección más elevada de lo que se tenía en el IPOM de junio. Ahí se esperaba un 3,7% y eso sube a 4% la inflación que se espera entonces para este año. Y por otro lado, en términos de la inversión, ahí el ajuste es que pasa de una expectativa de crecimiento de 3,7% para el año a 5,5%, es decir, sube casi 2% la inversión proyectada para este año 2025. Ahí importante destacar, y lo mencionan también en el IPOM por parte del Banco Central, que el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital hizo un ajuste al alza en los montos relacionados a los grandes proyectos de inversión, y eso ha impulsado en buena parte las proyecciones que se tienen para este año. También, por otra parte, se mencionan las mejores expectativas que existen por parte de empresas y las mejoras también en las colocaciones de créditos comerciales, que recordemos son los créditos que están relacionados a las empresas. Pasemos a escuchar el análisis que hacían desde el Banco Central en la presentación esta mañana ante el Senado la presidenta Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y también el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Destaca la aceleración de la inversión en el segundo trimestre de este año. Esto fue particularmente visible en el componente de maquinaria y equipo de la formación bruta de capital fijo, cuyo dinamismo se mantendría en el tercer trimestre. En gran medida, el repunte de la inversión ha estado apuntalado por el impulso de los grandes proyectos, a lo que se suman condiciones financieras algo más favorables y un incremento de la confianza empresarial. Mejoran las perspectivas de inversión, y más inversión son más empleo, más generación de riqueza en el país, lo que creemos también es una muy buena noticia. Desde el gobierno entonces celebraban las mejores cifras, sobre todo para lo que es el crecimiento y también para la inversión. Decían, es una condición muy importante para impulsar el crecimiento en el país, y en ese sentido algo que se destaca también y que mencionaban los expertos es sobre todo el impulso que están teniendo las iniciativas, los grandes proyectos en minería, pero sobre todo en el sector de energía, decían. Ahí según el último catastro del segundo trimestre de este año de la Corporación de Bienes de Capital, hace un ajuste con respecto al informe anterior de 8,5% en los montos entonces de estos grandes proyectos. Ahí la presidenta del Banco Central señalaba algunas de las razones que explican esta mayor inversión, pero también algunos especialistas indican otros motivos que no están dichos explícitamente en el informe de política monetaria, pero que según su análisis explican en buena parte este repunte en la inversión. Escuchemos precisamente lo que decía Germán González, el coordinador macroeconómico de CLAPES-UC. Eventualmente también tiene que ver con un escenario que es más favorable para la inversión hoy día, porque hay menos incertidumbre que la que tuvo la economía hace años atrás. Se mantuvo la constitución actual, se rechazó la reforma tributaria, otros temas como el royalty minero, también la ley de permisos sectoriales y otros
han venido a despejar un poco el camino. Algún elemento también respecto de el cambio de régimen político que vamos a tener el próximo año. El mercado le asigna una alta probabilidad a que sea un gobierno de centro derecha. Eso también de alguna manera puede tener algún efecto. Lo decíamos, el IPC a diciembre también se ajusta al alza, pasa de 3,7% en la última proyección que había hecho el Banco Central, ahora a un 4%. Ahí se señalan varios motivos que explicarían esto, pero un dato que también destacaron mucho los expertos tiene que ver con el alza en la inflación subyacente y que es finalmente la inflación sin volátiles y que estaría entonces señalando una mayor persistencia al alza de estos datos de los precios entonces que pagan los consumidores por los distintos bienes y servicios. En ese sentido decían y ya lo adelantaban ayer por parte del Banco Central, van a ser mucho más cautos en las decisiones también de la tasa hacia adelante teniendo en cuenta este dato. Y por el lado del crecimiento también se ajusta esta proyección. Recordemos que el Banco Central entrega un rango de crecimiento que se proyecta para el año. En el informe de política monetaria anterior, este rango estaba entre 2 y 2,75%, ahora se ajusta a 2,25 y 2,75%. Es decir, si bien se mantiene el techo máximo de crecimiento para el año, se ajusta por la parte baja el mínimo al alza finalmente. Pasemos a escuchar el análisis también que hacían desde Itaú por este tema. Tal como se esperaba, el IPOM de nuestro Banco Central corrigió al alza la proyección de crecimiento. Ello ya se venía anticipando de acuerdo a los datos que eran mejores de lo esperado y se va alineando con nuestra proyección de crecimiento que va en torno a 2,5 para este año. Ahora, la gran pregunta es si la economía va a lograr mantener cierto momentum en la actividad económica hacia el 2026. Y en el IPOM entonces por parte del Banco Central también mejoran las proyecciones para la demanda interna que se ajustan también al alza para este año 2025, pasan de estar en 3,2% ahora a 4,3% y lo que explica ese mayor dinamismo de la demanda interna en parte es la inversión, pero también hay un componente ahí de por parte del consumo que también se ve ajustado al alza. El consumo privado, por ejemplo, sube de 2,2 a 2,7% para el año 2025 y ahí lo que destacan los expertos es que esto tiene mucha relación con el alza de los salarios, pero al mismo tiempo, lo resalta el mismo Banco Central en el informe, esto se contrapone con una situación de un mercado laboral más debilitado. Pasemos a escuchar el análisis que hacían por el tema desde Visa Inversiones. Hemos visto a lo mejor un mercado laboral que no está generando tanto empleo, pero sí se han dado presiones al alza de los salarios. Han aumentado, ¿cierto?, el salario mínimo y elementos de ese estilo han hecho que el consumo esté un poquito más dinámico de lo que se estaba esperando. Ahora, si uno ve otros componentes de cómo están dando el consumo, cómo debería seguir evolucionando hacia adelante, los créditos que dan los bancos a las personas, esos elementos todavía se ven más lentos. Entonces hay que ponerle una nota de cautela quizás a ese dinamismo. Son los principales datos que deja entonces este informe de política monetaria de septiembre por parte del Banco Central. Como veíamos entonces en resumen y los datos más destacados, una mayor inflación para este año 2025, pero también una mejora en las perspectivas de inversión. Bien, muchísimas gracias Pilar por esa información ahí con este ajuste que hace el Banco Central. Muy buenas tardes. Y les contamos que para estas fiestas patrias se espera que más de 1 millón de vehículos abandonen la región metropolitana. Usted se preguntará por qué se lo estamos diciendo hoy, que es miércoles de la semana anterior. Bueno, porque a partir del viernes se espera que ya los residentes de Santiago, los vehículos que van a salir de la capital comiencen a hacerlo. Así que le vamos a preguntar a María Paz Ortiz cuáles son las medidas que están adoptando las autoridades para enfrentar esta masiva salida. Hola, Cota. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hoy día daban los anuncios de harto movimiento que va a haber en los próximos días. El día viernes, de hecho, van a salir 120.000 vehículos desde la región metropolitana hacia las regiones este viernes. O sea, hay gente que se adelantó, que miró bien el calendario, va a tener un sándwich extra grande, decía también la ministra de Obras Públicas. Así que esta mañana hicieron una reunión de coordinación, todos quienes tienen algo para decir y aportar. La ministra de Obras Públicas, las autopistas, el aeropuerto, porque van a salir más de 700.000 personas también por vía aérea y este 1 millón de vehículos que va a dejar la región metropolitana desde este viernes, este sábado, este domingo también van a salir, luego ya el próximo miércoles comienzan a salir de manera masiva hasta sumar ese 1 millón de vehículos. El regreso va a ser difícil, pero nos pidieron no adelantarnos.
aunque ya advierten que es imposible que no haya lentitud en el regreso a la región metropolitana, con 1 millón de vehículos volviendo entre sábado y domingo, eso para ya el 20-21 de septiembre. Pero vamos a revisar lo que decía la ministra de Obras Públicas esta mañana en torno también a esa predisposición, la organización que han tenido las autoridades para este éxodo masivo. Esperamos la salida de 1.089.000 vehículos. Esos son alrededor de 4 millones de personas que salen, ¿no? Más las personas que salen en bus. Adicionalmente, la salida de 710.000 personas en vuelos entre el viernes 12 también y el domingo 21. Debiéramos esperar un enlentecimiento de la circulación. Esto va a ocurrir el día, en particular el domingo 21. El resto de los días, las autopistas están diseñadas para aguantar, digamos, la carga que está pronosticada. Bueno, ahí escuchamos a la ministra de Obras Públicas. Carabineros va a ser muy importante. Carabineros van a ser requeridos en todas partes. En las fondas, en las calles, en los lugares también, bueno, los procedimientos que ocurran en materia de seguridad, pero además en las autopistas. Así que van a estar fiscalizando, van a estar ahí al pendiente donde sean necesarios y llamaban también, por supuesto, la responsabilidad. Estos trayectos van a ser más largos, muchos se van a mover a distancias largas, también van a salir de la región metropolitana a visitar familia y van también las familias completas arriba de los vehículos, lo que implica una mayor responsabilidad, una mayor conciencia y por supuesto más distracciones. Así que nada de teléfonos al volante, por supuesto nada de alcohol ni drogas al momento de conducir, porque decían las autopistas están para soportar grandes cantidades de vehículos. El problema es cuando ocurren accidentes de tránsito y eso se evita si la gente cumple con la normativa, porque está todo arreglado, los máximos de velocidad, cómo deben viajar los niños, cómo viajan las mascotas. Todo está con un reglamento que se debe respetar y si la gente lo respeta es probable que no tengamos que lamentar también pérdidas fatales. Vamos a revisar lo que decía Carabineros. Al día de hoy, las estadísticas en cuanto a fatalidades y siniestros viales son negativas. Tenemos un 7% más de personas fallecidas respecto a la misma fecha del año anterior, lo cual es algo negativo y sin duda lamentable. Por lo cual, el llamado acá en estas fiestas es a celebrar con responsabilidad, con una conducta de autocuidado, recordarles que la conducción o el transitar por la vía pública bajo los efectos del alcohol y de la droga es incompatible. Bueno, y en torno a las fondas, tenemos celebraciones también en distintos puntos del país. El presidente va a viajar a La Pampilla, también lo habían anunciado, pero acá en la región metropolitana, el Parque O'Higgins es sin duda también el corazón de la celebración. Están anunciando nuevos mecanismos de seguridad, así que escuchemos también lo que planteaban para una fiesta tranquila. Aparte de los tótem, de los pórticos, de detector de metal, vamos a agregar unas mangas en rayo X tipo aeropuerto para ver si tenemos alguna duda con algún bulto, si hay algún bulto de interés, pedir a la persona que saque ese bulto y lo pase por la manga. Ni agua, ni comida, nada cortopunzante, ninguno tipo, nada. O sea, en realidad aquí tienen que ingresar con las ganas de pasarlo bien. Tenemos un variopinto de gastronomía, mucha entretención, tenemos un sector de niños. Vamos a tener 3 ambulancias de alta complejidad y un punto médico. ¿Qué quiere decir el punto médico? Que efectivamente vamos a tener un médico residente acá en el parque. Bueno, ahí escuchábamos también lo que decían desde el Parque O'Higgins, más seguridad, además de el cuartel que se arma cada año también para monitorear de cerca, nada permitido que sea cortopunzante, así que para que la gente lo pase bien, disfrute. Las entradas están en Ticket Plus. Bien, ahí entonces todas las recomendaciones. Gracias, Cota, por contarnos y por supuesto vamos a estar refrescándoles con todas las informaciones nuevas que vayan surgiendo de aquí ya al viernes en que comienza este éxodo masivo de cerca de 1 millón de vehículos desde la región metropolitana. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vamos con esta imagen de Santiago, que tenga una muy buena tarde y hasta mañana.